bienvenidos una vez más a nuestro canal de FESPA TV en español. En esta ocasión está con nosotros Germán Domínguez de México Sourcing y pues tenemos el honor de poder entrevistarlo para nuestro canal. Espero que esta entrevista les guste mucho porque es muy interesante, así que pues nada, bienvenido Germán. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Germán, pues platícanos un poquito más qué es México Sourcing, digo, porque pues muy pocos conocemos sobre ustedes y quisiera que nos platicaras qué es México Sourcing, cuál es su misión como empresa. Sí, México Sourcing Group es una firma de consultoría especializada en el nicho de cadena de proveedurías. Y nuestra función principal es ayudar a fabricantes de equipo original con las transferencias de la manufactura tercerizada, en este caso la manufactura que tienen con proveeduría externa de cualquier parte del mundo hacia México. Últimamente hemos estado muy ocupados en transferencias de bases de proveeduría de China hacia México, pero también constantemente nos solicitan ayuda para transferir proveedurías de Estados Unidos a México para reducir costos. Entonces, lo que nosotros hacemos es nos volvemos parte integral del departamento de compras de nuestros clientes, nuevamente los fabricantes de equipo original, y actuamos como una extensión de su departamento de compras estratégicas globales en México. Nosotros representamos entonces la voz del cliente y buscamos proteger el interés fiduciario de nuestro cliente. Eso se traduce en costo, calidad y tiempo de entrega con los proveedores que desarrollamos a nombre de nuestros clientes. Wow, pues es una gran labor lo que ustedes hacen, ¿no? Bueno, hacer esas como conexiones entre ambas empresas y me parece una labor muy interesante. Platícanos un poquito, pues, cómo es que ustedes están organizados, en dónde están ubicados, porque sé que no están aquí en la Ciudad de México. Es correcto. Bueno, nosotros tenemos operando 18 años. La empresa se fundó en el 2003 y de hecho yo la fundé cuando vivía en la Ciudad de México. En aquel entonces yo estaba trabajando para una compañía americana o multinacional en la Ciudad de México y yo veía la dificultad que tenían los americanos para entender la cultura mexicana de proveeduría y cómo trabajar con los proveedores de una manera más cercana. Entonces ahí fue donde se fraguó la idea de iniciar la consultoría México Sourcing y básicamente tomé acción, renuncié a mi trabajo como yo era gerente de compras estratégicas, renuncié y empecé la consultoría en el 2003. Y a partir de ahí, pues hemos estado funcionando, ya tenemos bajo nuestro cinturón decenas de proyectos exitosos de transferencias de China a México, decenas también de transferencias exitosas de de Estados Unidos a México, y eso se traduce en billones de dólares, aproximadamente un par de billones de dólares de materiales que hemos transferido de todas partes del mundo hacia México para que, en este caso, las pymes o los proveedores mexicanos empiecen a fabricar para exportación. Estamos constituidos por lo que se llama categorías. Jerárquicamente tenemos program managers o administradores de proyectos que son los que le dan seguimiento junto con su equipo de compradores, y tenemos compradores especializados en categorías ya sea plásticos, metales electrónicos, electromecánicos, empaque, etcétera. Y es así como formamos células de proyectos. Y a la vez, estas células de proyectos internas en México Sourcing se vuelven parte del equipo de producto en nuestros clientes, en la organización de nuestros clientes, y los apoyamos definitivamente como si fuéramos uno más de sus compradores globales. Entonces, en ese sentido,
Lo que los program managers son responsables es de mantener el tiempo y forma y de lograr los objetivos que nos solicitan los clientes en cuanto al precio objetivo, la calidad que desean ellos de la proveeduría mexicana y que el inicio de producción no se vea comprometido y se logre lanzar los productos cuando se tiene programado. Wow, pues está como todo muy elaborado. Bueno, obviamente tiene que ser así. Y cuéntanos, Germán, bueno, tú tienes obviamente este contacto con empresas, como mencionas, de China y también americanas. Entonces, platícanos tú, como una consultoría que se encarga de estas conexiones y de estas compras, pues, estratégicas. Platícanos para ti, bueno, tú, ¿cómo consideras el potencial de los emprendedores en la industria gráfica? Mira, sí hemos tenido oportunidad recientemente porque realmente México no ha sido un país que se especialice en la manufactura de exportación para productos de consumo empacado. Solamente lo que se vende nacionalmente o domésticamente, como le decimos, aquí en México, Centro y Sudamérica. Y parece ser que México sí tiene experiencia exportando más productos de consumo empacado a Centro y Sudamérica que a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, a Norteamérica todavía existe un gran potencial y tenemos un hueco que llenar todavía ahí para la exportación de productos empacados de consumo. Y me refiero a esa categoría de productos empacados de consumo porque son las que llevan gran parte de la categoría de impresión, de decoración, cajas de las que estamos acostumbrados a ver en venta al detalle, ¿verdad? En grandes distribuidores. Pero lo que nosotros hemos detectado ahora que hemos tratado de transferir mucha de esta producción a México, sobre todo de China, porque China pues es el gran fabricante del mundo, o había venido siendo el gran fabricante del mundo para este tipo de productos de consumo empacado, es que en México todavía no estamos completamente preparados para recibir este tipo de oportunidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como consultoría no es solamente la investigación de mercado para identificar proveedores potenciales, sino que una vez que identificamos proveedores potenciales, detectamos en la auditoría de proveeduría que realizamos, a la auditoría que hacemos de planta, de calidad, de sistemas, de procesos, que hay oportunidades de mejora en todos los proveedores, sobre todo lo que son las pymes, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas empresas. Y nuestra labor entonces se convierte en una labor de desarrollo de proveedores, que lo hacemos en conjunto con el departamento de desarrollo de proveedores de nuestros clientes, de los fabricantes de equipo original. Esa es la única forma como nosotros estamos viendo que tenemos éxito para poder transferir de una manera competitiva y con el mismo nivel de calidad al que ya está acostumbrado el consumidor estadounidense, la producción a México. El consumidor estadounidense una, tiene una mentalidad completamente diferente al consumidor mexicano. Lo que nosotros hemos logrado confirmar, verificar, es que el consumidor americano está acostumbrado a pagar precios mucho más bajos, más competitivos que el consumidor mexicano, por decirlo así, o el consumidor latinoamericano. Es muy difícil que en Estados Unidos el consumidor pague un precio que no es competitivamente global o que no es globalmente competitivo, más bien dicho. En México sí. En México lo que hemos visto es que pues como no hay muchas opciones más que la oferta que se maneja domésticamente, internamente, nacionalmente, y es poco lo que importamos para distribución en México, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, de Europa, de India, de Vietnam. Entonces nos conformamos con la oferta nacional y generalmente por la economía de escalas, en México los precios son más altos, empezando por la materia prima. Entonces, como México no es una potencia en cuestión de materias primas,
los fletes en México son extremadamente caros cuando los comparamos kilómetro por kilómetro con cualquier parte del mundo, pero sobre todo con Estados Unidos. La imposición fiscal que tenemos en cada piso de la cadena de proveeduría del 16%, que también es el doble de lo que empresas en Estados Unidos tienen que soportar. Y al final de cuentas, cuando el producto llega al consumidor final, al usuario final en la cadena de valor de la proveeduría, es decir, cuando vamos a la tienda y compramos vamos a llamarle ese artículo, pues vemos en México ese artículo cuesta muchas de las veces casi el doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Entonces, de ahí esa competitividad por la que no nos permite exportar a Estados Unidos, porque el consumidor en Estados Unidos no tolera ese tipo de precios a los que estamos acostumbrados los consumidores mexicanos. Esa es exactamente en donde nosotros hacemos esa labor de desarrollo de proveedores para ayudar a los microempresarios pequeños y medianos a alcanzar una competitividad global, y empieza con cambiar la mentalidad de que el consumidor americano, si es que ellos están aspirando a exportar a Estados Unidos, está acostumbrado a pagar precios muy, muy bajos, muy competitivos. Pero por otra parte, estamos hablando que en Estados Unidos hay más de 300 millones de consumidores, es decir, es prácticamente tres veces más grande el mercado allá por volumen en cuestión de usuarios o consumidores. Pero eso no termina ahí. Estamos hablando que el consumidor promedio de Estados Unidos tiene una capacidad económica 10 veces más grande que el consumidor promedio en México. Entonces, si el consumidor promedio en México para determinadas categorías o artículos gasta en promedio $1, en Estados Unidos tienen una capacidad de gastar hasta $10. Entonces, eso viene a magnificar y multiplicar exponencialmente el potencial que se tiene para exportar a Estados Unidos. Pero obviamente, antes de que se pueda aspirar a exportar a Estados Unidos, se tiene que tener una estructura muy competitiva en la fabricación y en la manufactura en México. Entonces, hay definitivamente muchas ventajas y recompensas de poder acceder al mercado estadounidense, pero no son fáciles de alcanzar si no se tiene inicialmente una competitividad en las empresas mexicanas, en las pymes. Claro, sí, sí, entiendo esa parte. Pues sí, definitivamente somos dos países completamente diferentes. Y justo hablando de esta parte del desarrollo de proveedores y del desarrollo de la gente que necesita, bueno, que requiere o que está interesada en ser proveedor de Estados Unidos, platícanos un poco cuáles son los requisitos de certificación y calidad para ser proveedores de empresas norteamericanas, por ejemplo. Bueno, existen también requisitos diferentes que el consumidor estadounidense demanda en cuestión de regulación, no solamente el consumidor, sino las entidades gubernamentales en Estados Unidos, que tienen que ver con la protección del consumidor, con salvaguardar la integridad del consumidor. Entonces, bien, vemos nosotros que en Estados Unidos se exigen ciertas certificaciones de calidad, tanto calidad de desempeño del producto como calidad regulatoria del producto, no solamente informativa, ¿verdad? En cuestión de etiquetado, sino más allá de eso, que tengan que ver con la seguridad del consumidor. Por ejemplo, hemos visto cómo hemos evolucionado de los años 90, cuando no era un problema tener tintas con plomo, o inclusive muchos de porque hay muchos materiales que en los inicios de los 90 mantenían plomo, y que ahora vemos que ya es algo que está prohibido. Cromo hexavalente en cuestión de acabados para lo que llamamos zincados, tropicalizados, anodizados, galvanoplastía en general. Entonces, lo que vemos es que el mercado de Estados Unidos es mucho más estricto en cuestión de esas regulaciones. Ahora, cuando se trata también, por ejemplo, de ciertos productos como, vamos a decirlo, etiquetas, el mercado doméstico, el mercado mexicano, no requiere
mucha regulación. De hecho, no estoy yo enterado de alguna regulación que más allá de la norma oficial mexicana, pero en Estados Unidos no solamente se aplica la norma UL, que es globalmente conocida, sino también ellos aplican normas de otros países dependiendo del estado en donde estén y del producto y del origen de donde venga ese producto. Es aquí también donde es interesante porque hay muchas regulaciones que se tienen que aprender en México en cuestión de manufactura para poder aspirar a la exportación. Y un ejemplo es ese, la posibilidad de que los productos que se fabrican en México obtengan una certificación, ejemplo UL, ejemplo etiquetas, para que puedan ser exportadas a Estados Unidos y el consumidor o los entes reguladores las acepten. Es también un reto, ¿verdad? Para México, porque no estamos acostumbrados a certificar nuestro producto, porque eso significa un costo adicional, pero también significa, pues básicamente más trabajo, más organización, pero son exactamente los requisitos que conllevan al desarrollo del proveedor que desea incursionar más allá del mercado mexicano. Sí, claro, y entiendo, porque como dices, ¿no? Se cambia el chip, ¿no? Para como empresarios, bueno, como mexicanos y como empresarios, ¿no? Para poder pues también ir más allá de lo que queremos en nuestros negocios, en nuestra empresa. Entonces, Germán, sé que van a participar con nosotros en FESPA México y nosotros estamos muy contentos y muy felices de poder hacer esta unión con ustedes y de poder tenerlos en el evento. Entonces, ¿por qué no nos platicas también un poco como cuál es el objetivo que tienen ustedes de participar en FESPA México? Bueno, mira, parte de la transferencia de producción o de la base de proveeduría de China a México, de Estados Unidos a México para nuestros clientes requiere del análisis no solamente de los procesos de manufactura de las pymes, de las empresas en México, pero lo que vemos es que algunos de los productos requieren de una tecnología un poco más avanzada de la que se cuenta actualmente en México o de lo que es común encontrar en México. Estamos hablando de equipos computarizados, equipos automatizados para poder ser más eficientes. Estamos hablando de que si traemos una línea de producción de China a México, generalmente son volúmenes 10 veces más altos de los que se está acostumbrado a producir en México. Ya hablamos un poquito del potencial del mercado estadounidense. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es que no hay capacidad, no hay capacidad instalada en México con la maquinaria y equipo que actualmente se tiene en el 90% de las MIPIMES. Tal vez yo me atrevería a decir que es más del 95% de las MIPIMES no cuentan con la maquinaria y equipo suficiente, idónea o de última generación que les permite incrementar su capacidad. Es decir, que puedan doblar, triplicar o cuadruplicar su producción con la maquinaria que tienen, porque tal vez la maquinaria no es computarizada, no es CNC, es análoga, no siguen eh, apoyándose mucho en la mano de obra y no están introduciendo la suficiente automatización. Entonces, es aquí donde nosotros durante el desarrollo de los proveedores empezamos también a establecer un plan de inversión de equipo capital con los proveedores para que ellos puedan alcanzar la capacidad que se requiere en volumen o en cantidad. Y eso requiere una inversión en nueva maquinaria y equipo de última generación, como le llamamos, armar celdas más automatizadas. Y todo esto está ligado precisamente con la oferta que tiene FESPA. Entonces, para nosotros es muy interesante conocer la oferta que se tiene en México en cuestión de maquinaria y equipo para esta industria, porque nosotros estamos involucrados en la recomendación también de la compra de equipo capital, lo que llamamos CAPEX, para que
los empresarios puedan incrementar su capacidad instalada. Claro, pues muy, muy bien, Germán. La verdad es que creo que su participación va a aportar mucho a la industria gráfica. Digo, sabemos que ha sido un año complicado y nosotros confiamos que el evento es un parteaguas para la reactivación de la industria y de la economía en general, ¿no? Entonces creo que con todo el aporte que ustedes como consultoría van a hacer tanto a impresores como a las empresas y este tipo de recomendaciones y de asesoría en cuanto a compra de maquinaria y de inversiones importantes, como hablas, creo que van a dar un buen fruto a nuestros impresores, a nuestra audiencia, y la verdad es que bienvenidos están en el evento. Entonces, bueno, pues algo más que quisieras agregar, Germán, que quisieras decirle a la gente que nos está viendo. Bueno, espero verlos en el evento de FESPA. Me gustaría tener la oportunidad de interactuar con todos los que estarían atendiendo, compartir un poquito de los proyectos que estamos actualmente manejando, de las transferencias en las que estamos involucrados como consultoría, tanto de China y de Estados Unidos y Canadá hacia México, las tecnologías que nosotros estamos viendo que el mercado de exportación para Estados Unidos está demandando, poder compartir con ustedes un poquito más de nuestra experiencia en cuanto a la calidad, nuevamente, que el consumidor estadounidense está acostumbrado a ver. Yo me acuerdo muy bien porque yo soy lo que llaman un niño nafta. Yo empecé mi carrera de compras hace 25, 26 años, en finales del 95, inicios del 96, con General Motors. Entonces, se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y yo empecé precisamente cuando el Tratado de Libre Comercio empezó en efecto y yo vi todos los cambios. Yo me acuerdo muy bien cuando yo era niño, siempre se hablaba de calidad de exportación. Hoy es un término que ya se está eliminando de la industria de manufactura. Se sigue utilizando el término calidad de exportación en otro tipo de industrias, tal vez la industria agrícola, tal vez en la industria del vestido, pero en la industria de manufactura, de fabricación, de producción industrial, ese término realmente es un término erróneo, porque la calidad es la calidad, pero la connotación que nosotros le dábamos a la calidad de exportación distaba mucho. Es decir, estábamos hablando que lo que era para México era mala calidad y lo que era para Estados Unidos era buena calidad. Esa era la connotación que se le daba antes de 1994. Antes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la diferenciación entre calidad de exportación y calidad mexicana era tremenda, era un mundo enorme. Ahora no, ahora vemos que gracias al Tratado de Libre Comercio, la calidad en México empezó a mejorar, de tal forma que ya esa diferenciación ya no es la misma, ya no es la misma connotación, ya no tiene el mismo significado. Y deberíamos de aspirar a eliminar en la manera de lo posible a referirnos con, no, es que esta es calidad de exportación y bueno, esto no es calidad de exportación, entonces se queda aquí en México. Deberíamos de aspirar a ese tipo de calidad global que nos permita no solamente acceder al mercado de Estados Unidos, sino al mercado europeo, que tiene inclusive estándares de calidad más altos que el estándar de calidad promedio del estadounidense. Entonces, poco a poco en México, conforme empecemos a darnos cuenta de qué tan importante es la calidad y qué significa una calidad global, es donde empezamos nuestro camino hacia hacer esa potencia de manufactura que deberíamos de haber alcanzado hace mucho tiempo, pero que ahorita se da la oportunidad de volver a aplicar para hacer de México, una nación, una potencia de manufactura. Esa básicamente pudiera ser, en resumen, lo que nosotros estamos contribuyendo con nuestro trabajo y la consultoría que ofrecemos de desarrollo de proveedores. Contribuir a que Sí, México llegue a ser esa potencia de manufactura en el corto y mediano plazo. claro, no, y estamos completamente convencidos que podemos tener ese potencial y como dices, ¿no? Que podemos alcanzar esa calidad global a lo mejor en algún futuro y que obviamente pues podemos empezar, que todas las acciones suman, ¿no? Entonces, pues
podemos empezar en este evento como FESPA México y en un futuro probablemente extenderlo pues como tal a todo nuestro país, ¿no? Entonces será un gusto definitivamente poderlos conocer en el evento y que también la gente aproveche para visitar su stand y que vean pues todo lo que ustedes están haciendo, que aprovechen esas oportunidades a lo mejor de desarrollo como proveedores, si es que esa es su intención, ¿no? De ir más allá, no solo de quedarnos aquí en el mercado mexicano. Y pues muy felices de poder contar con ustedes en el evento, Germán. Ya nos conoceremos y pues nada, decirle a toda la gente que estén pendientes porque muy pronto vamos a subir la información sobre México Sourcing a la página web y pues vamos a presentarles también todas esas opciones y oportunidades de desarrollo de negocios que ellos traen para la industria gráfica. Y bueno, que ustedes puedan dar un vistazo a todas las oportunidades que se pueden presentar dentro del evento y sobre todo pues que no se olviden visitar el stand de México Sourcing. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo en esta entrevista y bueno, nos estaremos viendo muy pronto en FESPA México.